It's me, Mario. Hoy he venido después de mucha inactividad a hacer un nuevo video para el canal. Esta vez voy a hacer un análisis sobre lo que estamos viviendo en estos momentos. Como ya todos saben, Nintendo ha revelado el New Super Remaster de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Y tengo que admitirlo, es un buen juego para la Nintendo 64 traído a Nintendo Switch 2. Una de las sorpresas que todo el mundo quería ver. Pero he topádome con muchos anuncios, publicidades de Facebook, Instagram y sobre todo TikTok diciendo que The Legend of Zelda es el padre de los videojuegos en 3 dimensiones. Y a ver, cada quien puede entender las cosas diferente. Pero en este video quiero aclararte, ya sea a ti, mi querido espectador, que estás apenas entrando en el mundo de The Legend of Zelda o Nintendo, o ya sea a ti, fan de The Legend of Zelda, no es para juzgarte, ni criticarte, ni decir nada sobre ti. Simplemente es un dato curioso que creo que deberías analizar. Sin más relleno, comencemos con el video. Iniciando primero por el contexto, y es que Nintendo ha revelado el nuevo remaster de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, con el propósito de celebrar los 40 años de esta franquicia. Así es, lo mismo que Mario Bros, casi que cumplen iguales. Pero bueno, el punto es que The Legend of Zelda: Ocarina of Time es un juego que muchos han querido que lo remasterizaran desde su salida en Nintendo 64. Y este no es el primer remaster que obtiene este juego, ya que anteriormente ya había tenido un remaster para la consola de Nintendo 3DS. Y pues bueno, al ver la calidad que tiene Nintendo Switch 2 y su potencia, con el legado que dejó la Nintendo Switch 1, era más que evidente que si hacían un remaster de este juego se podría ver de unos gráficos espectaculares. Y pues bueno, tienen razón, y el nuevo The Legend of Zelda en su primer anuncio se ve bastante bien. Además, ya ha pasado tiempo que no tenemos un nuevo Zelda, como el de Switch, que fue The Legend of Zelda Breath of the Wild. Pero bueno, ahora sí, pasando ahora con la campaña de publicidad de todo esto, he visto gente diciendo y resaltando todos los puntos buenos que tiene The Legend of Zelda, y está bastante bien. Diciendo cosas como, por ejemplo, tiene una música increíble, escenas mejoradas y todo eso. O sea, claro que tienen razón, pero una cosa que no me ha gustado, que he estado viendo, es que juran decir que sin The Legend of Zelda, juegos como GTA San Andreas, o cualquier GTA, o cualquier consola que existe actualmente, no existiría sin The Legend of Zelda, siendo así coronado como el padre de los juegos en 3D y de los videojuegos casi en general. Pero, ¿es acaso eso cierto? Lamento informaros que no es así. Es un malentendido que los voy a aclarar en este momento. Y es que, regresando un poco en el tiempo, en la época de la Super Nintendo, Nintendo quería emprender un videojuego en 3 dimensiones. Y adivinen quién es el protagonista de esta historia. Así es, it's a me, Mario. Así que Nintendo estuvo planeando un juego en 3 dimensiones como a Mario de protagonista, o sea yo. Teniendo así un archivo perdido de una posible beta de Super Mario 64 para la Super Nintendo. Además, no es el único videojuego que podría tener efectos en 3D, ya que desde la época del NES, el videojuego Pac-Mania, al no ser un juego en 3D como tal, pero sí tenía gráficos que daban la sensación de que era un juego en 3 dimensiones, aunque en realidad solo era un juego de 2 dimensiones. Pero bueno, así que, tras ver las limitaciones de la potencia de la consola, tuvieron que cancelar el proyecto, más que sin embargo, decidieron trasladarlo a una versión jugable en el tan querido Star Fox para la Super Nintendo. Al que se podría decir que Star Fox fue el primer juego en implementar 3D. Sí,
podría decirse que sí, solo con la única cosa de que ese 3D que vemos en Star Fox son efectos de visualización del usuario, ya que normalmente el juego está en 2 dimensiones y el juego se ve en 3 dimensiones por puros efectos especiales. O bueno, a lo mejor viene un fan de Star Fox a decirme todas sus buenas razones como para que lo diga que sea puro 3D. Así que bueno, volviendo al tema, fue después de eso cuando Nintendo en 1990s, bueno ya en los 90s, después de la Super Nintendo, siguió con la Nintendo 64. Y aquí es donde entra nuestro protagonista de hoy, Super Mario 64. Así es, it's a me. Puse las bases para el juego en 3 dimensiones, pero tridimensional puro. Aquí son los primeros objetos, modelos y personajes en 3 dimensiones. La mayoría ya no suelen ser muchos efectos especiales, claro que tiene que haber unos que otros, como por ejemplo el efecto de algunos árboles o objetos, como los árboles que son en realidad un sprite en 2D que se mueve conforme la cámara del usuario. Lo mismo con las vidas y las monedas, o las estrellas. Pero también es el primer juego que tiene 3 dimensiones puros, poniendo así las bases para futuros proyectos. Además recordemos, Super Mario 64 se lanzó el 23 de junio de 1996. Oh, mamma mía, qué casualidad, un día después de mi cumpleaños. La casa de Super Mario cumple el 22 de junio, recuerden, no. Pero después, obviamente, quisieron sacarlo con The Legend of Zelda. Y así es como el 23 de noviembre de 1998 o 97, si mal recuerdo, salió The Legend of Zelda Breath of the Ocarina of Time para Nintendo 64. Al igual que Super Mario 64, es un juego en 3D puro. Y claro, ya unos años ya tuvieron el tiempo suficiente como para poderlo embellecer más. Como Mario 64 fue el juego de lanzamiento y un juego que nos adentra en el mundo de las 3 dimensiones muy temprano, era obvio que había muchos fallos que ya no notamos mucho en la Legend of Zelda Ocarina of Time de la Nintendo 64. Por eso lo vemos más bonito y encantador. Pero después de un tiempo, con la llegada del Nintendo DS, Super Mario 64 recibió un remaster para la Nintendo DS, coronado así Super Mario 64 DS, que ahora incluye nuevos personajes, nuevas habilidades, y aunque la Nintendo 3DS normalmente es una consola de 16-32 bits, aún así cargaba el juego con una facilidad absoluta, ya que no solo fue comprimir los modelos en 3 dimensiones, sino todo el juego en general y todavía añadir más cosas. Así que, si tú, amigo mío, creíste que Super Mario 64 10 es el Mario 64 original, créeme que la verdad desconozco cómo pudiste saber eso, pero creo que ya todos sabemos que no es el original. Así que, continuando con la época del DS, salió la DS Lite, todos sus modelos, la 2DS, hasta llegar a la Nintendo 3DS, cuando aquí The Legend of Zelda Ocarina of Time vuelve a recibir un remaster. Pero bueno, terminando ya con la historia de Super Mario 64, hasta en ese momento, Mario 64 fue considerado el rey de los juegos en 3D, porque realmente eso es. Pero actualmente hay muchas personas, y por no decir que hasta en mi comunidad donde yo vivo, en la vida real, hay muchas personas que creen que Super Mario Bros. Es un juego meh, que Mario 64 simplemente es un invento más, no es nada revolucionario, o que incluso Nintendo es la peor compañía de videojuegos de todo el universo, y que PlayStation y Xbox son los mejores con el PIB más grande. Bueno, tampoco eso, pero simplemente en pocas palabras, Nintendo es una... Aunque aclarando las cosas, sabemos que Nintendo realmente no es así. Pero con el actual remaster y anuncio de The Legend of Zelda Breath of the Wild, de The Legend of Zelda Ocarina of Time para Nintendo Switch 2, nos estamos dando cuenta
de que la gente ha olvidado por completo a nuestro rey. Bueno, el rey de los videojuegos en 3D. Se han olvidado de Mario Bros. A tal punto de que Mario es considerado una de las peores franquicias. Hoy ya nadie lo conoce porque es cubierto por nuevas tendencias. Pero el punto es, The Legend of Zelda Ocarina of Time podrá ser el mejor remaster hasta el momento. Un juego hermoso, digno de estar en una vitrina de oro. Pero recordemos, pero tampoco nos vayamos al exceso y digamos que juegos como Minecraft, GTA o incluso el mismísimo y tan querido Clash Royale fueron creados por el The Legend of Zelda, siendo que más bien sin Super Mario 64 no existiría The Legend of Zelda. O tal vez sí, pero no de la forma en lo que conocemos como lo conocemos ahora. Y sin The Legend of Zelda tal vez no podrían existir muchos juegos también. Pero recordemos que todos regresan a nuestro querido y sobre todo amigo Super Mario. Suscríbete si aprendiste algo nuevo o ignora este video. Pero solo te pido una pequeña cosita, no sé, un like o un espagueti en los comentarios. Here we go! Listen, everybody. Todos digan espagueti for Mario 64. Ok, no, es broma. For Mario. Thank you so much for playing my game.